Durante años se nos vendió una historia perfecta. México como el gran beneficiario del nearshoring, la manufactura regresando de Asia, inversiones billonarias en camino, un renacimiento industrial que transformaría al país en la fábrica de Norteamérica. Se nos dijo que era inevitable, que solo había que esperar, que las empresas llegarían por sí solas, atraídas por la geografía, los costos laborales, el tratado comercial. Lo que no se nos dijo es que México decidió no esperar. Lo que no apareció en los titulares es que el gobierno mexicano tomó una decisión que va contra todo el manual ortodoxo de desarrollo económico, una apuesta de miles de millones de dólares, una jugada tan audaz que tiene a economistas dividiéndose entre admiración y escepticismo. Y los primeros resultados están obligando al mundo a recalcular todo lo que creía saber sobre estrategia industrial en economías emergentes. La narrativa oficial suena impecable. México, nos dicen, está capitalizando la oportunidad histórica del nearshoring. Las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China han creado una ventana única. Las cadenas de suministro globales están reorientándose. Las empresas buscan seguridad, proximidad, confiabilidad. Y México tiene todas las cartas. Frontera con el mercado más grande del mundo, acceso preferencial, vía TEMEC, mano de obra calificada, estabilidad política relativa. La Secretaría de Economía mexicana presenta cifras que confirman el momentum. Flujos récord de inversión extranjera directa. Anuncios semanales de nuevas plantas, parques industriales saturándose, estados fronterizos y del Bajío transformándose en clústeres manufactureros. El mensaje es claro. México está ganando. Las firmas consultoras internacionales repiten el coro. México como el destino preferido para relocalización, el país mejor posicionado en América Latina, la estrella emergente de la manufactura global. Todo suena extraordinario, todo suena como éxito asegurado, pero hay algo que no cuadra en esta historia perfecta, porque lo que pocas fuentes están explicando con claridad es el nivel de riesgo que México asumió para llegar a este punto. Hablemos de lo que realmente pasó, sin filtros, sin el lenguaje diplomático de los comunicados oficiales. México no esperó confirmación, no esperó que las empresas firmaran contratos vinculantes, no esperó garantías bancarias, no esperó estudios de factibilidad completados, no esperó consenso político doméstico. En lugar de seguir el modelo conservador que dicta la teoría económica tradicional, esperar la inversión privada, entonces construir la infraestructura, México invirtió el orden. Y no fue un cambio gradual. No fue un proyecto piloto pequeño para testear el concepto. Fue un giro completo y abrupto de estrategia. Construyó primero, masivamente, a una escala sin precedentes en su historia reciente. Estamos hablando de compromisos que cambian balances fiscales, de proyectos que aparecen en los libros de deuda pública, de apuestas que, si fallan, tienen consecuencias políticas durante décadas. Corredores industriales completos en estados fronterizos, expansiones portuarias multimillonarias, mejoras ferroviarias aceleradas, redes logísticas coordinadas, parques industriales equipados con electricidad garantizada, agua asegurada, conectividad digital de primer nivel. Déjame ser más específico porque los números importan. Hablamos de kilómetros de vías férreas modernizadas conectando zonas de producción con puertos y cruces fronterizos, de terminales portuarias expandidas que pueden manejar contenedores especializados para manufactura automotriz y electrónica, de subestaciones eléctricas construidas anticipando demanda industrial que todavía no existía, de plantas de tratamiento de agua dimensionadas para clústeres industriales futuros, de parques tecnológicos con fibra óptica de alta velocidad instalada antes de que hubiera una sola empresa inquilina. En Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, en Guanajuato, Querétaro, Jalisco. Una red coordinada que atraviesa estados, que conecta ecosistemas productivos, que anticipa flujos logísticos. No proyectos aislados que un gobernador impulsa para su foto de campaña, sino infraestructura sistemática diseñada para funcionar como cadena integrada. Todo antes de que las fábricas llegaran.
¿El costo de esta apuesta? Miles de millones de dólares en inversión pública y coordinación de capital privado, compromisos fiscales enormes, endeudamiento adicional, riesgo político concentrado. Y aquí está la parte que nadie quiere decir en voz alta. No había certeza de que funcionara. Esto no era un plan seguro, era un gamble, una apuesta calculada. Sí, pero apuesta al fin, porque la pregunta incómoda siempre estuvo sobre la mesa. ¿Qué pasa si las empresas no vienen? ¿Qué pasa si la ola de nearshoring resulta ser más anuncio que realidad? ¿Qué pasa si esta infraestructura multimillonaria termina subutilizada? Los economistas ortodoxos no tardaron en levantar banderas rojas. Riesgo fiscal excesivo, gasto público sin retorno garantizado, potencial despilfarramiento de recursos escasos. Y tenían argumentos sólidos que no pueden descartarse ligeramente. Señalaban que México tiene necesidades urgentes en educación, salud, seguridad, que cada peso gastado en infraestructura especulativa es un peso que no se invierte en programas sociales con retorno comprobado. Advertían sobre el riesgo moral de construir infraestructura sin demanda confirmada, sobre cómo eso puede distorsionar señales de mercado, crear burbujas de construcción, beneficiar a contratistas conectados políticamente. Recordaban los casos fallidos, los proyectos faraónicos que prometieron transformación y entregaron corrupción, las autopistas que atraviesan desiertos sin tráfico, los complejos industriales convertidos en ruinas oxidadas. Y tenían razón en una cosa: el precedente histórico no era alentador. Argentina invirtió repetidamente en infraestructura ambiciosa que nunca generó el desarrollo esperado. Varios países africanos construyeron proyectos monumentales que quedaron como elefantes blancos. América Latina está llena de autopistas a la nada, puertos infrautilizados, parques industriales vacíos. ¿Por qué habría de ser diferente esta vez? Pero México jugó sus cartas de manera distinta. Y aquí es donde la narrativa oficial y la realidad empiezan a separarse de forma reveladora. Porque lo que México entendió y lo que otros países no están captando todavía es que las ventanas de oportunidad geopolíticas no esperan. El nearshoring no es un proceso gradual que se desarrollará plácidamente durante décadas. Es una reconfiguración urgente, concentrada, impulsada por presiones geopolíticas que pueden evaporarse si las tensiones globales disminuyen. Las empresas multinacionales que están relocalizando ahora no lo harán en 5 años, lo están decidiendo hoy. Y cuando un director de operaciones de BMW o un ejecutivo de fabricación de semiconductores evalúa dónde establecer su próxima planta de $1,000 millones, no mira promesas, mira infraestructura existente, cables de electricidad ya tendidos, conexiones ferroviarias ya operando, puertos ya expandidos. México apostó a que si construía todo eso primero, las decisiones corporativas se inclinarían inevitable y desproporcionadamente a su favor. Y hasta ahora, la apuesta está pagando, pero no de la forma limpia y triunfal que sugiere la versión oficial. Porque miremos los matices. Sí, hay anuncios, muchos anuncios, pero ¿cuántos ya están operando completamente? ¿Cuántos son inversiones comprometidas versus inversiones materializadas? Los flujos de inversión extranjera directa han superado proyecciones. Esto es verificable. Pero también es cierto que el grueso de esa inversión está concentrado en sectores específicos: automotriz, electrónica, logística, mientras otros sectores manufactureros permanecen estancados. Hay parques industriales con lista de espera. Esto también es real. Pero hay zonas donde la infraestructura construida sigue esperando inquilinos. No todas las apuestas regionales están funcionando al mismo ritmo. Y aquí está el punto crítico. México creó las condiciones para el éxito, pero el éxito todavía no está completamente materializado. Hay momentum, hay tendencias favorables, hay indicadores positivos, pero no hay victoria declarada. No todavía. Estamos en medio del experimento. Y el experimento es más frágil de lo que los comunicados oficiales admiten. ¿Qué podría descarrilar esta apuesta? Una recesión global que congele inversiones corporativas,
Un cambio en la administración estadounidense que reduzca tensiones con China y elimine la urgencia del nearshoring. Problemas de coordinación entre niveles de gobierno mexicanos que retrasen proyectos críticos. Pero hay riesgos más sutiles que pocas fuentes mencionan. El riesgo de que la infraestructura construida no coincide exactamente con lo que las empresas necesitan, que los parques industriales estén en ubicaciones ligeramente subóptimas, que las especificaciones técnicas no sean precisamente las requeridas para manufactura de última generación. El riesgo político doméstico, que cambios de gobierno traigan cancelaciones de proyectos a medio completar, que luchas internas por crédito político fragmenten esfuerzos coordinados. Y el riesgo más peligroso, que las expectativas infladas generen desilusión si los resultados son buenos, pero no extraordinarios. Porque cuando vendes un milagro y entregas solo un éxito moderado, la percepción es de fracaso. Cualquiera de estos factores podría convertir esta apuesta audaz en un caso de estudio sobre gasto público mal calculado. Y sin embargo, y esto es lo fascinante, la decisión sigue siendo estratégicamente defendible. Porque México no está jugando un juego de garantías, está jugando un juego de probabilidades. Y las probabilidades analizadas fríamente favorecían la audacia sobre la cautela. Esto no es un éxito anunciado, es un éxito en construcción, más ruido que resultados consolidados. Una victoria política que todavía busca convertirse en victoria económica. La promesa llegó antes que el dinero. Los titulares corrieron más rápido que la inversión real. Y el riesgo no desapareció. Simplemente se pospuso hacia el futuro. ¿Por qué debería importarle esto a alguien fuera de México? Porque lo que está pasando en los corredores industriales mexicanos no es solo un tema mexicano. Es una señal de cómo está cambiando el equilibrio de poder económico en todo el continente. Y los cambios de poder nunca son neutros. Siempre hay ganadores y perdedores. Siempre hay redistribución. Si México captura exitosamente esta ola de nearshoring, América Latina no solo tendrá un país que creció su PIB, tendrá una potencia manufacturera regional, con capacidad de atraer inversiones, generar empleos de calidad, desarrollar cadenas de suministro sofisticadas y acumular know-how tecnológico. Eso cambia dinámicas migratorias de forma fundamental. Un México con manufactura robusta retiene población que de otro modo emigraría hacia el norte, genera oportunidades que atraen talento de Centroamérica y el Caribe, redistribuye flujos demográficos en toda la región. Piénsalo concretamente. Un ingeniero guatemalteco que antes migraba a Estados Unidos, ahora tiene incentivos para quedarse en la región, trabajando en plantas multinacionales en México con salarios competitivos. Un técnico hondureño especializado encuentra empleo en clústeres automotrices sin necesidad de cruzar múltiples fronteras ilegalmente. Esto no es abstracto. Son familias que toman decisiones sobre dónde construir sus vidas, y esas decisiones configuran el futuro demográfico del continente. Eso cambia palancas geopolíticas de manera no trivial. Un México consolidado como hub industrial de Norteamérica tiene más peso en negociaciones comerciales, más influencia en políticas regionales, más capacidad de imponer condiciones. Tiene margen para negociar mejor con Estados Unidos porque su economía es más estratégicamente relevante. Tiene argumentos más sólidos en foros multilaterales porque su modelo económico genera resultados verificables. Tiene recursos para invertir en proyectos regionales que aumentan su esfera de influencia. Eso cambia modelos de desarrollo para otros países de forma concreta. Si esta apuesta funciona, establece un precedente peligroso para la ortodoxia. La audacia infraestructural temprana puede capturar oportunidades que la cautela conservadora pierde. Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, todos están observando. Y si ven que México ganó por apostar primero, la pregunta incómoda aparece en cada capital. ¿Por qué nosotros no hicimos lo mismo? ¿Por qué seguimos esperando? ¿Por qué dejamos que México nos tomara delantera? Y también cambia la narrativa sobre quién gana y quién pierde en América Latina, porque cada dólar de inversión que aterriza en Nuevo León es un dólar que no aterrizó en Sao Paulo. Cada planta automotriz en Guanajuato es una planta que no se construyó en el Cono Sur.
Cada proyecto logístico en el Bajío es un proyecto que no se materializó en Centroamérica. La competencia por la relocalización industrial es de suma cero y México está jugando para ganar todo. Pero el otro lado de esta historia es que si la apuesta mexicana falla, el fracaso también será regional, porque un México sobreendeudado, con infraestructura subutilizada, con promesas incumplidas, enviaría un mensaje devastador a toda América Latina. La audacia no paga. La ortodoxia conservadora es el único camino seguro. No intenten jugar fuera del manual. Ese mensaje paralizaría a una generación de políticas industriales en el continente. Por eso este experimento mexicano importa tanto. No es solo sobre México. Es sobre si América Latina puede diseñar estrategias propias o está condenada a seguir recetas importadas. Es sobre si hay espacio para la audacia calculada o solo para la obediencia económica. ¿Hacia dónde apuntan los indicadores actuales? Hay 3 escenarios plausibles para los próximos 5 años. Escenario optimista. México consolida su posición como el hub manufacturero de Norteamérica. La infraestructura construida se llena completamente. Las inversiones anunciadas se materializan. Se forman clústeres industriales sofisticados con ecosistemas de proveedores integrados. El crecimiento económico se acelera. México se convierte en caso de estudio de política industrial exitosa. Otros países intentan replicar el modelo. América Latina gana relevancia en cadenas globales de valor. Escenario desestabilizador. Una recesión global, combinada con distensión geopolítica entre Estados Unidos y China, elimina la urgencia del nearshoring. Las inversiones prometidas se congelan o cancelan. México queda con infraestructura sobreconstruida y deuda acumulada. La presión fiscal obliga a recortes en otros sectores críticos. Descontento social por promesas incumplidas. Crisis política. Retroceso en credibilidad internacional. Lección amarga para América Latina. No apuesten. Escenario más probable. Éxito parcial y desigual. Algunas regiones, Nuevo León, Querétaro, partes del Bajío, se consolidan como centros manufactureros exitosos. Otras zonas donde se construyó infraestructura quedan subutilizadas. La inversión extranjera llega, pero no a los niveles máximos proyectados. México captura una porción significativa del nearshoring, pero no todo. La economía crece, pero no explota. La apuesta paga dividendos, pero no justifica completamente el riesgo asumido. Resultado mixto que genera debates eternos sobre si fue brillante o imprudente. Lo más probable es el camino intermedio, porque las apuestas audaces rara vez resultan en victorias totales o fracasos absolutos. Usualmente aterrizan en algún punto intermedio donde ambos lados pueden reclamar validación parcial. Y ese es el punto que nadie está diciendo claramente. Incluso si México no captura el 100% de lo que proyectó, el simple hecho de haber jugado agresivamente ya cambió su posición relativa en América Latina, porque otros países ni siquiera apostaron. Otros países siguieron el manual conservador. Otros países esperaron certezas que nunca llegaron. Y en un mundo donde las ventanas de oportunidad se abren y cierran en años, no en décadas, quien no apuesta pierde por default. Entonces, ¿qué nos dice realmente esta historia sobre México y su apuesta infraestructural? Nos dice que estamos presenciando un test en tiempo real de cuánto espacio tienen las economías emergentes para diseñar sus propias estrategias, de si pueden salirse del manual ortodoxo cuando el contexto lo justifica, de si la audacia informada puede superar la cautela paralizante. Porque durante décadas América Latina ha operado bajo un conjunto de reglas no escritas. Reglas que dicen, sigue el consenso de Washington. No experimentes demasiado. Mantén políticas conservadoras que tranquilicen a mercados financieros. Espera que el desarrollo llegue siguiendo recetas probadas en otros contextos. Y esas reglas tienen su lógica. Protegen contra desastres populistas, evitan experimentos costosos, mantienen credibilidad fiscal. Pero también tienen un costo oculto. Paralizan la ambición. Transforman gobiernos en administradores cautelosos, en lugar de estrategas audaces. Convierten la política económica
en gestión de riesgos en lugar de creación de oportunidades. México está testeando si hay una tercera vía. Si es posible ser audaz sin ser irresponsable. Si es posible apostar fuerte sin apostar ciego. Si es posible rechazar la ortodoxia sin caer en el populismo. Los resultados de ese test importan mucho más allá de las fronteras mexicanas. Nos dice que en geopolítica económica, el timing a veces importa más que la perfección. Que una apuesta buena en el momento correcto puede valer más que una estrategia impecable ejecutada demasiado tarde. Porque las ventanas geopolíticas no esperan. No se mantienen abiertas indefinidamente. Mientras los gobiernos debaten, los comités estudian, los expertos publican análisis de costo-beneficio. Se abren por factores externos, tensiones entre grandes potencias, crisis globales, cambios tecnológicos, y se cierran cuando esos factores cambian. Y quien no actúa durante la apertura simplemente pierde. México actuó. Otros países en América Latina no lo hicieron. Y esa diferencia en timing podría definir posiciones relativas por décadas. Nos dice que el nearshoring no es un regalo que cae del cielo. Es una competencia feroz donde quienes crearon las condiciones primero capturarán beneficios desproporcionados. Y hay algo casi darwiniano en esto. Las corporaciones multinacionales no distribuyen inversiones equitativamente. No piensan en desarrollo regional balanceado. Buscan eficiencia, confiabilidad, retorno sobre capital. Y cuando encuentran un lugar que ofrece infraestructura lista, ecosistema de proveedores emergente, gobierno coordinado, nos siguen buscando, se instalan y una vez instaladas, generan efectos de red que hacen que más empresas lleguen al mismo lugar. El primero que ofrece el paquete completo se lleva la mayor parte del pastel y nos dice algo más incómodo, que todavía no sabemos si esta apuesta funcionará completamente, porque las narrativas triunfalistas son prematuras. Los comunicados oficiales están corriendo por delante de la realidad materializada. La infraestructura está construida, pero las fábricas todavía están llegando. Las inversiones están comprometidas, pero no todas están operando. Y hay una brecha peligrosa entre expectativa y realidad, entre la historia que se está vendiendo y los datos verificables en el terreno. Esa brecha puede cerrarse en dos direcciones. O la realidad alcanza las expectativas conforme más inversiones se materializan, o las expectativas se ajustan a la baja cuando queda claro que los resultados serán buenos pero no milagrosos. Y cuando la narrativa corre más rápido que la inversión real, el riesgo no desaparece, solo se pospone. Se pospone hacia el momento en que haya que rendir cuentas, hacia el momento en que alguien pregunte, ¿dónde están los millones de empleos prometidos? ¿Dónde está la transformación económica anunciada? ¿Valió la pena el gasto? ¿Valió la pena la deuda? ¿Valió la pena el riesgo? Y esas preguntas tendrán que responderse con datos, con fábricas operando, con empleos creados, con crecimiento económico verificable, no con anuncios, no con proyecciones, no con narrativas. Pero hay una lección que ya podemos extraer sin esperar el veredicto final. América Latina tiene opciones. Puede quedarse esperando que el desarrollo llegue por sí solo, siguiendo recetas diseñadas en Washington para contextos diferentes. O puede identificar sus ventanas de oportunidad, evaluar sus ventajas competitivas y apostar con audacia calculada. México eligió el segundo camino, con todos los riesgos que eso implica, con toda la incertidumbre que eso conlleva, con toda la exposición política que eso genera. Los resultados completos tardarán años en materializarse, pero la decisión ya está tomada, la apuesta ya está hecha, el dinero ya está comprometido. La infraestructura ya está construida, no hay vuelta atrás, solo caminos hacia adelante. Y el resto del continente está observando con una mezcla de fascinación y ansiedad. Porque si esta audacia paga dividendos, cambiará la conversación sobre qué es posible en política económica latinoamericana. Y si no paga, reforzará la ortodoxia conservadora por décadas. De cualquier forma, el experimento mexicano será estudiado, será diseccionado en papers académicos, será usado como argumento por todos los bandos en debates sobre desarrollo económico. Y mientras eso sucede,
Mientras economistas debaten y analistas escriben informes, en Nuevo León se siguen construyendo fábricas, en Querétaro se siguen firmando contratos, en el Bajío se siguen expandiendo parques industriales. La teoría puede discutirse. Los datos pueden interpretarse de múltiples formas. Las proyecciones pueden ajustarse. Pero la infraestructura construida es real. Los corredores industriales existen. Los parques logísticos están operando. Las mejoras ferroviarias están completadas. La apuesta sigue viva. Los dados ya están lanzados. Y los resultados se están escribiendo en tiempo real. Este análisis se basa en información pública, datos económicos y reportes verificados interpretados críticamente.